enseñando un poquito acerca de el bautismo que salva. El bautismo que salva. A través de las edades y a través de los tiempos ha habido una controversia tremenda acerca del bautismo. Pero esta mañana queremos hablar un poco acerca del bautismo que salva. En Primera de Pedro capítulo 3, versículo 18, la palabra de Dios nos enseña, Primera de Pedro 3, 18, dice la palabra del Señor allí. Dice, porque también Cristo padeció una vez por los injustos para llevarnos a Dios, siendo a la verdad muerto en la carne, pero vivificado en el Espíritu, en el cual también fue y predicó a los espíritus encarcelados, los cuales en otro tiempo fueron desobedientes, cuando una vez esperaba la paciencia de Dios en los días de Noé, cuando se aparejaba el arca, en la cual pocas, a saber, 8 personas fueron salvas por agua, a la figura de la cual el bautismo que ahora corresponde nos salva, no quitando las inmundicias de la carne, sino como demanda de una buena conciencia delante de Dios por la resurrección de Jesucristo, el cual está a la diestra de Dios, habiendo subido al cielo, estando a él sujetos los ángeles y las potestades y virtudes. Qué interesante cuando dice el versículo 21 a la figura, ¿verdad? Una figura, el bautismo es una figura, dice la Biblia aquí, de la cual el bautismo que ahora corresponde a esto nos salva, ¿verdad? Aquí cuando estamos leyendo esta porción de la Escritura, podemos ver que en el contexto, queridos amigos, dice la Biblia que Cristo padeció una vez por los injustos, ¿verdad? Y allá dice la Biblia a la figura de la cual el bautismo es un bautismo, ¿verdad? No es el bautismo de agua, no es un bautismo, ¿verdad? Que el que salva. Es a la figura, dice, a lo que corresponde a esto, cuando Cristo, dice la Biblia, padeció, Él fue sumergido en los dolores de la cruz del Calvario por nuestros pecados, y luego dice la Biblia que Él resucitó, ¿verdad? Allá vemos en el versículo 21, dice, sino como demanda una buena conciencia delante de Dios por la resurrección de Jesucristo. Quiero mencionar varias cosas esta mañana, queridos amigos. Número 1, quiero mencionar que primeramente de los bautismos que no salvan. Los bautismos que no salvan. Esta semana pasada, mientras yo sepultaba a mi hermano por causa de familiares católicos, la familia querían sepultar, querían darle una despedida católica a mi hermano, y el sacerdote hablaba de la justificación por el bautismo. El sacerdote hablaba de, ¿verdad?, de la redención por el bautismo infantil, ¿verdad?, que usan los amigos católicos. El sacerdote hablaba de cómo nos habíamos hecho hijos de Dios por el bautismo infantil, y yo decía, eso no es lo que dice la Escritura. La gente dice que el bautismo de agua, ¿verdad? El bautismo primeramente, ¿verdad?, infantil no está en la Biblia. No hubo, ni un niño fue bautizado. Y el bautismo que usan nuestros amigos católicos de niños es un chorrito de agua que no es bíblico. No es bíblico. El que te echen no hay ni un versículo en la palabra de Dios que habla acerca de echarte un chorrito de agua en la cabeza. Eso te va a salvar de tus pecados. Eso es blasfemia, eso es mentira, eso es error, eso es falsa doctrina. Y si usted está confiando en un bautismo infantil para que le lleve al cielo, usted se va a ir al infierno, porque esa agüita no le puede salvar. Hay personas que dicen que, ¿verdad?, lo menos que usted sea bautizado, una pila del bautismo, ¿verdad? Un día estaba escuchando a algunos amigos de una iglesia que decían que sus pecados, ¿verdad?, se quedaban allí en el agua. Y eso
a mí me molestó, ¿verdad? Porque eso no es lo que dice la Biblia. La palabra de Dios nos dice que es la sangre de Jesucristo la que nos limpia de todo pecado. Primero de Juan 1:7, ¿verdad? Jesús fue bautizado, pero él no era pecador. ¿Ven? Así que el bautismo no es para perdonar pecados. El bautismo de agua no es para perdonar pecados. Querido amigo, si usted está confiando en un bautismo de agua para la salvación de su alma, usted todavía no es salvo. El ladrón en la cruz no fue bautizado, pero él fue al cielo porque él clamó a Cristo y Cristo lo salvó. Gracias a Dios por todos los versículos, vez tras vez en el Nuevo Testamento donde habla donde la sangre de Jesucristo nos limpia. Fuimos redimidos por la sangre de Jesucristo. Fuimos comprados por la sangre de Cristo. Y es la sangre del Señor Jesucristo la que nos salva, ¿verdad? El versículo 20 dice que el bautismo de agua es una figura. No quita las impurezas de la carne. Ahí claramente dice la Biblia, no quitando las inmundicias de la carne. El agua de bautismo no, ¿verdad? Quita el pecado, no salva al hombre, no redime al hombre, ¿verdad? Allá dice en Hebreos 9:22, porque sin derramamiento de sangre no se hace remisión, ¿verdad?, de pecados. El bautismo de agua no salva, porque el bautismo de agua es para los salvos. Usted fíjese en la Biblia, las personas que fueron bautizadas, solo las que eran salvas. Ninguna persona que no era salva fue bautizada. Todos los que fueron bautizados en el libro de Hechos fueron personas que habían creído. Dice la Biblia que ya con Juan el Bautista, aquellos que creían bajaban al río y eran bautizados. En Pentecostés, ¿verdad?, 3,000 fueron bautizados, pero después de que creyeron. El etíope fue bautizado después de que creyó. Saulo fue bautizado después de que él creyó. El carcelero de Filipos fue bautizado después de que él creyó. Y queridos amigos, el bautismo de agua no puede salvar a una persona porque el bautismo no es parte del evangelio. Es Cristo, la muerte de Cristo, la sepultura de Cristo y la resurrección de Cristo es el evangelio. El bautismo no es parte del evangelio. Dice la Biblia que el evangelio es el poder para salvarnos, ¿verdad? El bautismo podemos ver en nuestro texto que es una figura. El bautismo es algo que testifica como un anillo de casamiento de una persona. Testifica que algo ha pasado. Testifica de una unión. Testifica de algo especial entre Dios y nosotros. El bautismo es algo que testifica. Antes, cuando estaba condenado yo para morir, estaba sentenciado para morir, pero cuando vi a Cristo por la fe, con mi culpa encima de él aceptó lo que, ¿verdad? Cristo aceptó ¿verdad? Él fue mi sustituto, él pagó todo mi pecado, y cuando yo creí, ¿verdad?, en él, ¿verdad?, gracias a Dios que él perdonó mi pecado y salvó de mi pecado y salvóme del infierno. Y gracias a Dios, ¿verdad?, que es Cristo Jesús. El bautismo de agua nos salva. El bautismo, ¿verdad?, que salva es el bautismo del Señor Jesucristo en el Calvario por nuestros pecados. Qué lindo cuando dice la Biblia que el Señor, el versículo 18, porque también Cristo padeció una vez por los injustos. Es el padecimiento de Cristo. ¿Para qué? Dice el versículo 18, para llevarnos a Dios, siendo la verdad muerto en la carne, pero vivificado en el Espíritu. Queridos amigos, es la muerte, sepultura y resurrección de Cristo la que nos salva. Dice la Biblia que Él murió, ¿verdad?, para llevarnos a Dios, para llevarnos al cielo. Y ese es el bautismo que salva, ¿verdad? Juan el Bautista no rehusó bautizar a nadie que confesaba sus pecados, sino solamente a los hipócritas que
creían que eran salvos. Jesús viene a Juan y él le dice que lo bautice, y Juan le dice que él era el que necesitaba ser bautizado por Jesús. Pero Jesús le dijo que lo hiciera para que se cumpliese la Escritura. El bautismo de Jesús en el agua apuntaba al bautismo que había de venir. Allá en Mateo capítulo 20, el versículo 20. Mateo 20, 20 al 22, dice la Biblia. Allí el Señor hablando, dice, entonces se llegó a él la madre de los hijos de Zebedeo con sus hijos, adorándole y pidiéndole algo. Y él le dijo, ¿qué quieres? Ella le dijo, de que se sienten estos dos hijos míos. Dice, el uno a tu mano derecha y el otro a tu mano izquierda en tu reino. Entonces Jesús respondiendo dijo, no sabéis lo que pedís. ¿Podéis beber el vaso en que yo he de beber? Y luego dice el Señor, y ser bautizados del bautismo que yo soy bautizado. Y ellos le dicen, podemos. Dice la verdad, dice la verdad, mi vaso beberéis, dice, y del bautismo que yo soy bautizado, seréis bautizados. Mas el sentaros a mi mano derecha y a mi mano izquierda no es mío, dice, sino aquellos para quienes está aparejado de mi Padre. Ahora, queridos amigos, el Señor Jesucristo iba a ser bautizado en los dolores de la cruz del Calvario. No hubo, yo creo que no ha habido dolor tan grande, ¿verdad?, como ese dolor que Cristo sufrió por nosotros. Allá en Lucas capítulo 12, versículo 50, nos dice una vez más, Lucas 12, 50, ¿verdad? Dice la palabra del Señor allí, una vez más acerca del bautismo que tenía que pasar el Señor. Dice, empero de bautismo me es necesario ser bautizado, y cómo me angustio hasta que sea cumplido. Queridos amigos, el Señor Jesucristo hablaba de un bautismo después de que Él fue bautizado por Juan el Bautista en agua. Dice la Biblia que Él tenía que ser bautizado en un bautismo. ¿Qué bautismo? Él iba a ser sumergido en el sufrimiento, ¿verdad?, en el padecimiento de la cruz del Calvario. Y ese es el padecimiento, ¿verdad? Y ese es el bautismo que salva al hombre. Lo que Cristo hizo por él en la cruz del Calvario es ahí la sustitución del Señor Jesucristo. Ahí donde Él estaba pagando por nuestros pecados, ¿verdad? Cuando el hombre cree ¿en qué? ¿En el bautismo de agua? No, en el bautismo del sacrificio de Cristo Jesús. Gracias a Dios por ese bautismo es el que nos salva. La palabra bautizar quiere decir poner debajo. Jesús iba a ser puesto debajo de los sufrimientos más dolorosos en la historia de la humanidad. Y Él iba a resucitar para que algún día nosotros pudiéramos ver a la cruz, la fuente de donde pudiéramos llevar nuestros pecados a una fuente. Él murió, dice la Biblia, para llevarnos a Dios. El arca y el bautismo eran cosas que le iban a pasar a Jesús. Cristo tenía que pasar por la ira de Dios y pasar por los sufrimientos y después salir del arca vivo y resucitar de la muerte vivo. Jonás también era un tipo del bautismo de los sufrimientos de Jesús y su resurrección. Mateo 12, 38 al 40. Cuando Jesús resucitó, Él fue y compró el poder de perdonarnos a la gente de sus pecados gratuitamente. Hebreos capítulo 9, el versículo 12. Hebreos 9, 12, dice la palabra del Señor allí. Hebreos 9, dice la Biblia, versículo 12, y no por sangre de machos, cabrillos, ni de becerros, mas por su propia sangre entró una sola vez en el santuario, habiendo obtenido eterna redención. Gracias a Dios, queridos amigos, que Cristo, Él murió por nosotros, fue sepultado, resucitó y llevó su sangre a la presencia de Dios, ¿verdad? Compró nuestra redención, nuestro perdón, y por eso es que Él ahora puede perdonarnos. La iglesia no puede perdonar, los santos no pueden perdonar, el bautismo no puede perdonar, el Papa no puede perdonar, la Virgen no puede perdonar, es Cristo. Él es el que tiene el poder, Él compró
ese poder perdonar con su propia sangre delante de la presencia de Dios. Y el bautismo, que representa nuestra unión con Cristo, demanda una buena conciencia delante del Señor. Qué bendición.